Es un gran gusto estar con ustedes. Agradezco muy especialmente al Instituto de Derecho Procesal, la figura de nuestro presidente Santiago Pereira Campos, a la Pontificia Universidad Católica de Lima, en presencia de Giovanni Priori, ese gran equipo de aquí de Lima que siempre nos acoge con tanta grandeza y con tanta calidad. Cuando se nos encomendó junto al querido Daniel Mitidiero, que es, dicho sea de paso, uno de los principales referentes en la región de este tema, una tarea difícil, que es la tarea de enfrentar la problemática del precedente en Iberoamérica, decidimos dividir el análisis en 4 dimensiones fundamentales de esta problemática. La dimensión institucional, la normativa, la dimensión ética y la dimensión cultural. Mitidiero se va a ocupar de la dimensión institucional, referida a la estructura, la competencia y el rol institucional de las Cortes Supremas, los tribunales de vértice. También va a tocar la dimensión normativa, que incluye el estudio de problemas de eficacia, de vinculatoriedad, los alcances del precedente, las técnicas conocidas de distinción, superación, modulación temporal del precedente, etc. Yo me voy a encargar, en cambio, en este breve relato, de la dimensión ética, los fundamentos que pueden justificar la obligación o la obligatoriedad del precedente, y la dimensión cultural, es decir, los factores sociológicos y culturales que inciden positiva o negativamente en el desarrollo de una cultura vigorosa del precedente. Además, en el texto escrito que ustedes tienen en el libro, me dediqué también a analizar, quedó para mí el análisis de la eficacia del precedente en los tribunales o los organismos regionales de protección de los derechos humanos de nuestra región, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un tema que no voy a llegar a tratar en esta exposición oral por la magnitud de los tiempos que tenemos. Espero que pueda tratarse, está tratado por escrito y que después eventualmente podemos analizarlo en el momento del debate. Para elaborar el relato general, fue muy importante el trabajo de 16 relatores nacionales que colaboraron con nosotros. Allí están sus nombres. Estamos con Daniel muy agradecidos por el trabajo serio, el esfuerzo y la dedicación que le han dedicado a responder un cuestionario que elaboramos con Daniel para que pueda tratarse y tocarse los temas principales del desarrollo de la problemática del precedente en nuestra región. Yo voy a hacer una síntesis de mi relato general. Espero quedarme con lo que ustedes hoy entiendan que es más interesante y después eventualmente podemos en la discusión moderada por Margarita y fomentada por nuestro contradictor tratar otros temas que estén también en el relato. Voy a tratar especialmente 2 temas, uno de ética del precedente, otro de cultura del precedente. Comienzo con la dimensión ética, una terminología que Marinoni ha definido en su libro La ética del precedente, que realmente es interesante como título de la problemática. La pregunta se ha hecho, como ustedes saben, una y otra vez por filósofos, constitucionalistas, procesalistas y cultores de toda clase de disciplinas jurídicas. ¿Por qué debemos buscar en el pasado razones determinantes para resolver un caso presente? ¿Cuál es el principio moral que justifica remitir a una decisión anterior como sustento autosuficiente para definir un caso actual cuando creemos que tenemos mejores razones para hacerlo de otra manera? O como dice Schauer, ¿por qué la mejor decisión de hoy tiene que ceder o ser coartada por obediencia a un pasado muerto o por obligación hacia un futuro incierto? El mero pedigrí de una decisión es suficiente como para justificar el juicio actual cuando creemos que tenemos mejores razones para decidir en contrario. Voy a hacer un muy sintético repaso de los 3 fundamentos generales, grupos de fundamentos, diría, pues son varios, pero los agruparía en 3 que son muy conocidos y no voy a penetrar intensamente en ellos, y sí me voy a dedicar a otros 2 fundamentos que creo que interconectan la problemática de la ética del precedente con la salvaguarda de los valores del Estado de Derecho en los sistemas democráticos. El primer grupo de argumentos conocidos, ¿sí? Estos tres argumentos conocidos, el primero
es el de la economía procesal y la eficiencia del sistema de justicia. Acudir al precedente para decidir es un instrumento de eficiencia en la promoción, el trámite y en la adjudicación de las controversias. Ayuda a prevenir la litigiosidad, ayuda a tratar y procesar causas análogas o repetitivas y ayuda a reducir los esfuerzos en la decisión de casos actuales similares a los anteriores. Los repasamos. Previene la litigiosidad de dos modos fundamentales. El primero es antes de que el conflicto se suscite, al fomentar que la sociedad ajuste sus conductas espontáneamente a la ley, especialmente cuando la ley tiene aspectos o condicionamientos indeterminados y esa indeterminación puede ser la causa del probable desconocimiento futuro del derecho en la toma de decisiones relacionadas con la adopción de una línea de conducta determinada. Antes del conflicto, prevención en base a que nos da certidumbre sobre la legalidad o ilegalidad de ciertas conductas. Antes del litigio, es decir, cuando la controversia se produjo, pero todavía el litigio no se ha producido, la práctica generalizada de seguir el precedente promueve la autocomposición, ¿sí? Porque nos introduce una información relevante al momento de la negociación, saber cuál es el criterio sentado y saber o tener buenas perspectivas de que el caso actual sea resuelto en el futuro en un determinado momento. Luego de iniciado el litigio, no antes de iniciar el litigio, sino luego de iniciado el litigio, es un mecanismo para agilizar el tratamiento de asuntos análogos o repetitivos y, al decidir, es un mecanismo para aprovechar los esfuerzos intelectuales hechos por otras generaciones para resolver una cuestión jurídica relevante. En síntesis, la primera justificación general y bien conocida, no voy a profundizar mucho más en ella, quería sistematizarla adecuadamente para presentarles el argumento, es que la doctrina del respeto al precedente supone reducir los esfuerzos humanos y presupuestarios asignados por el Estado para resolver controversias y de ese modo dedicar esos recursos presupuestarios a otras funciones importantes que el Estado debe proveer. El segundo grupo de argumentos, también conocidos, se asocian con la promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad. Es otro de los fundamentos sostenidos constantemente para justificar la deferencia al precedente como regla general de juicio. La seguridad jurídica, como ustedes saben, tiene raigambre constitucional expresa en muchos países, en otros se lo ha considerado implícito dentro de su cuadro constitucional, por lo tanto protegido por la Constitución, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que es un valor que tiene una relación esencial con la preservación de la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. Y ha exigido que los países no solo aseguren este valor a través de diseños normativos y de prácticas institucionales. Una de ellas puede ser el respeto al precedente, al ayudar a las personas a planificar su vida, a desarrollar sus negocios, a guiar su conducta, a ejercer su libertad sin temor a derivaciones imprevisibles de ese obrar causada por la modificación de las consecuencias jurídicas derivadas del desconocimiento del precedente. El tercero y último de los fundamentos más conocidos es, tal vez el más conocido de todos, se apoya en la igualdad de trato, en la coherencia o integridad del sistema legal como valor fundamental. Treat like cases alike, los casos análogos tienen que ser tratados del mismo modo, o en otras palabras un poco más precisas tal vez, situaciones equivalentes tienen que recibir un trato igual cuando carecen de diferencias jurídicamente relevantes. Entonces, el principio de igualdad, la coherencia, la integridad son formas similares de justificar la deferencia general al precedente. Esto, por supuesto, llevaría este último argumento a tratar temas muy importantes, conceptuales muy dedicados a los que se va a dedicar Daniel, como es el de la determinación de las características relevantes del caso anterior para trazar la analogía necesaria para resolver el caso presente. Daniel tiene ese capítulo a su disposición, se los va a explicar después. Yo me permito agregar en esta primera dimensión, la dimensión ética, dos fundamentos que creo importantes, como les dije, para conectar los fundamentos del precedente o del seguimiento del precedente con la promoción del Estado de Derecho y los valores democráticos, que creo que no ha sido suficientemente destacado en la bibliografía de nuestra región. En primer lugar, el aprovechamiento de la sabiduría colectiva. El proceso
incremental, intergeneracional de construcción del derecho a través de precedentes, permite a la sociedad disfrutar de un acervo de sabiduría jurídica colectiva que no estaría disponible si cada tribunal debiera resolver su caso y cada uno de sus casos con su propio stock de razones. Elegir no prestar atención a ese cuerpo general de sabiduría colectiva es una actitud que probablemente sea temeraria y arrogante, como dice Duxbury. En segundo lugar, el fundamento más importante para promover el respeto al precedente como regla de juicio, creo yo, es la promoción del Estado de Derecho en general y la impersonalidad del sistema jurídico. Nada que ver con la deshumanización del sistema de justicia, por favor no me confundan. La impersonalidad del sistema jurídico es un valor esencial para el Estado de Derecho. Me explico. La vigencia del derecho es una condición fundamental en toda sociedad democrática, esto es bien sabido, y requiere de cierto nivel de certidumbre, de coherencia y de seguridad que nos proteja de la interferencia arbitraria de las autoridades. Sin la seguridad jurídica, el derecho es un dispositivo estéril o es un mecanismo prácticamente destinado a ocultar los caprichos o pulsiones incontroladas del poder en cualquiera de sus formas. En casos de textura abierta o indeterminación de las normas establecidas por el legislador, se requiere el desarrollo de prácticas argumentales que permitan justificar racionalmente la acción gubernamental si, como dice McCormick, no pretendemos que el Estado sea simplemente la cobertura de la máscara o una máscara de la tiranía. Ahora bien, el derecho es una disciplina argumentativa, la interpretación y aplicación de los textos legales requiere de elecciones de significado. En esa elección de significado pueden influir factores como los principios morales, el acervo de experiencia, de trayectoria, la ideología ético-política de base, las diversas concepciones de justicia, los métodos de interpretación utilizados al momento de juzgar y otros tantos factores similares. Una de las distintas maneras de mitigar la variedad de los resultados que puede producir esta influencia, la influencia de estos factores sobre la toma de decisiones y el desprestigio que ocasiona el derecho como instrumento imparcial de resolución de conflictos es precisamente el respeto al precedente. La importancia de la deferencia al precedente como dispositivo sirve entonces para robustecer el Estado de Derecho y la impersonalidad del sistema de justicia, y creo que este es uno de los fundamentos principales por los que podría defenderse una regla general de juicio de estas características, con independencia del vigor y las excepciones y el rigor con el que esta regla es aplicada. Me baso solamente en la idea de que esto se defiende de mejor manera el Estado de Derecho, logrando una regla de juicio de estas características inicial, la deferencia general a lo que las personas que no comparten nuestra mesa ideológica decidieron en el pasado. Los tribunales pueden estar integrados por jueces liberales, por jueces conservadores, por jueces que consideran que una buena técnica de interpretación es el originalismo o quienes creen en el derecho viviente. Puede estar integrado por jueces con trayectorias ideológicas, políticas, sociales, experiencia de vida diversas entre sí, y esas pueden incidir precisamente sobre el modo en que se deciden esta clase de casos. Por lo tanto, el tributo a estas visiones contrapuestas puede ser una manera o la tolerancia a estas visiones contrapuestas puede ser una manera de fomentar la diversidad, fomentar la tolerancia al disenso y fomentar la idea de que el derecho no puede depender exclusiva ni predominantemente de las preferencias o inclinaciones de las personas que lo aplican. Es una preocupación que creo que en Latinoamérica es importante, en Iberoamérica en general, pero creo especialmente en Latinoamérica. Estos son los indicadores de gobernanza producidos por el Banco Mundial desde los años 96, la primera línea, hasta 2023, la última línea. Es un promedio de mediciones con distinta metodología de más de 30 ONGs y think tanks en nuestra región, e incluye una medición específica sobre la calidad del Estado de Derecho. Dentro de los indicadores de gobernanza, el respeto al Estado de Derecho, y se presentan realidades heterogéneas. No voy a penetrar demasiado en este punto, está en el relato, pero tenemos países
que cuentan con indicadores equiparables con países desarrollados, como los de Costa Rica, Chile y Uruguay, ¿sí?, en la serie que estamos viendo. Tenemos otros países que se encuentran en el otro extremo, que muestran los peores indicadores tal vez en la región, en esas mediciones, y tenemos países intermedios, como Brasil, Colombia, México, Argentina y Perú, en los ejemplos principales de modelos que les estoy trayendo. La preocupación entonces por además de las mediciones, ustedes vean la variedad en algunos países como Argentina, el país de donde yo vengo, ¿no? El promedio puede ser bueno, lo que pasa es que oscila tanto que si estamos midiendo calidad institucional y Estado de Derecho y la oscilancia es tal, el promedio no sirve, ¿sí? Porque si se defiende en un momento y no en otro, no tenemos Estado de Derecho. Así que vean con cuidado algunos de los resultados. Voy así al segundo de los argumentos de la exposición de hoy, que es el referido a la dimensión cultural del precedente, para después llegar a las conclusiones. Voy a dejar para otra discusión otros temas relevantes, como los problemas de independencia judicial y cómo en cada país se receptan estos fundamentos. Eso ha sido analizado más analíticamente en el relato por escrito. La implementación del sistema de seguimiento de decisiones previas, como argumento determinante para la resolución de casos actuales, es decir, un sistema de precedentes, requiere no solo una adecuada sistematización de problemas clásicos como los que va a tratar Daniel. En países que no estamos acostumbrados a utilizar esta fuente con la seriedad, el rigor y constancia suficientes, es necesario también avanzar en una adaptación de las directrices culturales de base. El confronte de las distintas tradiciones jurídicas en materia de precedentes, por lo general se enfoca en temas clásicos como la relación de los jueces con la ley, ¿sí?, según sea la respuesta que demos al problema, por ejemplo, si los jueces crean derecho en una tradición determinada, vamos a responder distinto a qué tan vigorosa es la cultura del precedente en esa tradición. También se acostumbra a señalar la importancia de movimientos jurídicos generalizados, como la importancia del ideario francés, la de confianza a la interpretación creativa del derecho por parte de los jueces, en el descuido o en el rechazo directamente de la teoría del precedente. Y también se insiste en general en este confronte en la importancia de las técnicas de argumentación jurídica prevalecientes en una tradición jurídica determinada. No es lo mismo cómo se trabaja con el precedente en tradiciones acostumbradas a razonar analíticamente como principio de decisión o principio de ética práctica, tanto en las aulas como en los tribunales, etcétera. No es lo mismo cómo funciona el precedente en países acostumbrados a razonar, a argumentar de ese modo, que en tradiciones jurídicas en las que predomina una forma argumental de razonamiento abstracto deductivo en el que el texto de la ley es la premisa mayor exclusiva. Esas opciones culturales, las tres que recién les mencioné, son también ampliamente conocidas, han sido tratadas en mucha bibliografía en Latinoamérica y en el exterior, y no voy a insistir sobre ellas. Pero me quiero detener en algo. Saliendo del axioma del desconocimiento de la jurisprudencia como fuente del derecho, creo que la herencia cultural que define la tradición jurídica de la América Latina se ve influida, lamentablemente, por factores de adversidad institucional que inciden, entre otras cosas, sobre el uso y respeto del precedente. Me voy a concentrar en una de esas pulsiones culturales, frecuentes en la región, pero no exclusiva de ella, también lamentablemente, como es la creciente polarización social, política e ideológica que conmociona pilares esenciales de nuestras democracias y, en particular, del sistema de precedentes, como es el respeto a la pluralidad ideológica política y la tolerancia al disenso. Creo otra vez que este tema no ha sido adecuadamente considerado en nuestro medio y por eso le presto la atención en esta intervención. La profundidad, la constancia de la fragmentación ideológica y política es un fenómeno generalizado que afecta a todas las sociedades contemporáneas. Y la afecta en distintas maneras, no solo en el precedente. Incide seriamente sobre la calidad de la democracia. Sí, ya llego. Muy bueno, el delivery del... Incide seriamente en la calidad de las democracias, decía, y
perturba el desarrollo de relaciones internacionales basadas en la resolución pacífica de conflictos e incide negativamente sobre la economía al cercenar acuerdos generales imprescindibles para definición de políticas relevantes para el desarrollo sustentable. Por eso ha sido analizado modernamente en la última década. La mejor bibliografía en materia de preservación de la democracia tiene a esto como uno de los problemas esenciales a dirimir en el futuro. Vengo de un país en el que este problema no es menor, ¿sí? Este es el estudio realizado por el Edelman Trust Institute para el Foro de Davos de 2023. En él van a ver, son 2 preguntas que le hacían por 30 minutos a 32.000 entrevistados en 29 países. 2 preguntas: ¿qué tan profundas son las divisiones sociales, políticas, etcétera? ¿Qué tan atrincheradas están? ¿Qué tan difícil es en el futuro que esto se revierta? Cuanto más se aleja del eje, tenemos un gráfico de dispersión. Los que están más lejos, más arriba y más a la derecha son los más polarizados, ¿sí? Más profundo y más poco probable que se resuelva este problema. Argentina es ese que está bien arriba a la derecha. Es decir, vengo de un país en el que esto es un problema central. Algunas exteriorizaciones son conocidas. Santiago Pereira las ha tratado en su libro La independencia judicial en peligro del 2024, como son los ataques a la independencia del Poder Judicial, pero en lo que interesa específicamente este relato, la intolerancia al disenso es un germen que perjudica la consolidación de una cultura vigorosa al precedente. Esto es por las razones que ya les mencioné, es decir, la dificultad que un sistema de precedentes impone a una persona para creer que su propia ideología puede definir la decisión de cuestiones jurídicas controvertidas relevantes. Llego así a las conclusiones. Es cierto que algunos de los aspectos del maniqueísmo político en Latinoamérica, en nuestra región, puede justificarse, como ha dicho Teis alguna vez, en las interrupciones de los ordenamientos democráticos en el siglo XX. Pero creo que además de estas lesiones sistemáticas a los derechos humanos y la huella menos visible, que es el germen de la demonización del pasado y de la utilización de la fuerza como un mecanismo para el cambio social, creo que en la actualidad la dimensión, el agravamiento, este problema se justifica o se explica mucho más en una forma de adolescencia democrática, que está caracterizada por la falta de apertura, la confrontación ideológica y la tendencia a encontrar en la demonización del pasado un argumento relevante para la especulación política. Es explicable que en este contexto, entonces, tengamos problemas para considerar que la opinión de personas que han decidido con un contexto ideológico una determinada cuestión no sea un argumento determinante para guiar mi conducta como decisor. Al moderar las preferencias de la persona a cargo de la resolución de controversias e imponer que la opinión de otros no solo sea respetada, sino seguida, la acumulación intergeneracional de decisiones relevantes ayuda a concebir el derecho como un producto superior a las inclinaciones o preferencias personales de quienes deciden. La cultura de precedente puede imponer cierta forma de respeto y tolerancia al disenso. Y cierro finalmente. Para que esta forma de madurez democrática sea percibida, las Cortes de Precedentes tienen que comportarse de un modo tal que justifiquen esa posición. Tienen que fortalecer su imagen y su autoridad, su legitimidad. Parece obvio decirlo, pero hay que insistir en ello. No son los máximos tribunales los que sufren con mayor intensidad las consecuencias de la falta de autoridad de sus decisiones interpretativas. Es la sociedad la que requiere de esta consistencia para fortalecer el Estado de Derecho. Es esa misma sociedad la que puede ver en el respeto al precedente una muestra de lealtad hacia las reglas que valga la pena imitar y tal vez reclamar alrededor. Muchas gracias.